la verdad que nosotros arrancamos como sede con un montón de cosas, un montón de actividades, mucho trabajo, mucho viaje, equipos que fueron, vinieron, estuvimos en Chile, Uruguay, en diferentes lugares de Argentina, tuvimos los que nos quedamos, estuvimos trabajando acá con una escuela de liderazgo internacional por 2 semanas y fue preparar toda la casa para recibir un montón de gente, así que había gente hasta en los baños. Acomodamos ahí colchones donde más pudimos y los que no entraban pues se tuvieron que ir a otros lados, así que qué mejor excusa que ir a predicar. Entonces no hay espacio, andate a Chile a predicar, andate a Uruguay a predicar, y fueron tiempos muy lindos, fueron tiempos de mucha palabra de Dios, de mucha dirección para lo que viene, ¿no? Para nuestra misión acá en Rosario. Y esto me llevó a estar orando y a procesar un poquito todo esto que estamos viviendo como sede y abrirlo a nuestro proceso personal con el Señor, ¿no? Entonces, si yo le fuera a poner un título a lo que vamos a hablar rapidito hoy, sería los procesos de Dios, formación de Cristo en nosotros. ¿Bien? Y a mí me pasaba cuando era chiquito que cuando leía la Biblia o iba a la iglesia y escuchaba la palabra, pues obviamente uno escucha, no sé, la guerra contra los amalecitas y es un capítulo. Y uno lo lee rápido y parece que pasó de un día para otro, ¿viste? Como que uno pierde un poco la referencia de los tiempos. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años, ¿no?, dando vueltas en el desierto. Pero uno, cuando es joven, no tiene esa magnitud, no realiza realmente lo que son 40 años. Yo tengo 43 años ahora, imagínate. Soy el más viejo de acá de la sede. Y soy un pibe. Entonces, uno pierde la relación de los tiempos bíblicos, ¿no? Estamos hablando de 4,000 y pico de años en toda la historia, y se pierde un poco la perspectiva de lo que son los procesos de Dios en nuestra vida. No, uno dice, lees un capítulo, lees 2 capítulos y ya te cierra 70 años de historia. Y cuando entendemos que los procesos de Dios son muy intencionales en nuestra vida, de parte del corazón de Dios para trabajar, y Nachito, bienvenido, comenzamos a valorar la vida de otro punto de vista. Y algo que yo le comentaba a los obreros en una reunión que tuvimos hace un tiempo atrás, algo que me impactó un poco, estaba viendo un video y me puse a estudiar de lo que viene en el video, que es que la palabra tragedia en el hebreo no existe una traducción para tragedia. Tú dices, no sé, yo veo la historia del pueblo de Israel y la verdad que vivieron varias tragedias para nuestra perspectiva, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no existe esto? Es porque el concepto en el pueblo de Israel es que todo pasa porque Dios tiene algo. Entonces, si hay enfermedad, no es algo destructivo, es algo que el Señor puede glorificarse en la vida. Si algo pasaba, era porque el Señor tenía algo. Entonces, todo lo que se veía, siempre se veía como Dios tiene un propósito para esto. No se veía como algo destructivo, no se le daba tanto crédito al enemigo. Todo era llevado a la voluntad de Dios. Y no es como decir, es porque Dios lo quiso. No, realmente era decir, el Señor tiene un propósito con esto. Por eso no se veía como tragedia. Entonces, cuando entendemos que los procesos son muy importantes para el corazón de Dios, comenzamos a valorar no la meta, no a dónde vamos a llegar, sino cada paso en la que el Señor nos va llevando. Entendemos el valor de los procesos en nuestra vida. Gálatas 4:19 nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, yo no soy mujer, tenemos 3 hijos, estuve acompañando lo más que pude a mi esposa en el proceso, pero es un proceso. No es que uno hace ¡achú! Y salió. Hay un proceso, y acá la palabra me habla en Gálatas, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los procesos de Dios en nuestra vida son para perfeccionarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo.
Cada proceso, si nosotros comenzamos a ver los procesos de nuestra vida como parte del trabajo y el proceso de Dios, cuando Dios se arremanga y empieza a trabajar en nuestra vida, es para que cada día nos acerquemos más a la figura de Cristo. Que podamos llegar a ese punto donde Pablo dice, no vivo yo, ahí en Gálatas, vive Cristo en mí. No soy yo, es Cristo en mí. Eso nos hace valorar los procesos desde un punto de vista diferente. Y no tratamos de acelerar en estos tiempos donde todo es acelerado, todo es ya, quiero ya, todo. Como si se nos fuera escapando la vida. Comenzamos a valorar los procesos. No tan ajorados, no queremos que las cosas terminen porque, ay, quiero que pase esto. Sino entiendo que el propósito de Dios es que se vaya moldeando el carácter de Cristo en mí. ¿Me van siguiendo? Entonces es muy interesante esta historia cuando Jesucristo está ahí con Pedro, ¿no? Y ven a ese inválido en las escalinatas del templo y le dice, bueno, ¿quién pecó? ¿Quién fue el que pecó? ¿Él o su familia o sus padres? Y Jesucristo lo mira como diciendo, ¿de qué hablas? Él está así para la gloria de Dios. Levántate y anda. Jesucristo no estaba viendo su historia, su pecado. Él vio el propósito de Dios manifestado en esa vida. Levántate y anda. Ya eres sano. Los propósitos de Dios son para que Cristo sea moldeado en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra y vemos a José en Egipto, qué proceso que tuvo, qué procesito que tuvo, qué caminito que tuvo José. ¿Cuánto tiempo estuvo José? Ahora, José tenía varios problemas de carácter, no es uno de mis personajes favoritos, aunque algunas veces me identifico con él porque era medio orgullosito. Hay que entender algo de José, que José iba donde los hermanos y le decía, ¿sabes qué? Anoche soñé algo. Y el hermano lo miraba diciendo, ya viene con otra historia. ¿Qué soñaste? Soñé que habían 2 estrellas, una brillaba más y las otras lo adoraban. Esa estrella grande soy yo. Como para no venderlo, Cuando vemos su proceso, desde la mente humana, desde nuestra visión humana, pudiéramos ver a José como situaciones injustas. ¿Por qué fue vendido? ¿Por qué vivió como esclavo? ¿Por qué sufrió lo que sufrió? Y todo su proceso fue para que su carácter fuera siendo moldeado. Él no podía llegar al punto de donde Dios lo quería llevar con tanto orgullo, con tanta prepotencia. Fue un proceso que no fue de un día para el otro. Cada etapa de su vida lo preparó para lo que venía. En ese momento en la cárcel, en ese momento en el pozo, él no veía ese propósito. Veía el sufrimiento del momento. Sin embargo, ese proceso lo llevó a ser príncipe de Egipto, como dice la película, ¿no? Él vivió traición, esclavitud, cárcel, pruebas, para antes de lograr ver el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Cada prueba, desde nuestra visión humana, parecería un castigo. Sin embargo, en el corazón de Dios no era un castigo, era parte de la formación de su carácter. Cuando tratamos de ver los procesos, cuando nos esmeramos en buscar al Señor y ver los procesos como algo que el Señor está trabajando en mi carácter, cambia nuestra visión. Comenzamos a ver las cosas con esperanza. Comenzamos a ver vida en vez de muerte. Comenzamos a ver sanidad en vez de enfermedad. Porque vemos con esperanza las cosas. Salmo 105, versículos 17 al 19 dice: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grilletes. Salmo 105. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Lo dicho de Jehová le probó. Lo que Dios declaró fue para prueba. Ahora, no es que Dios prueba, Santiago dice eso, no es que Dios nos prueba, pero desarrolla nuestro carácter. Cada situación desarrolla nuestro carácter. Después podemos ver a Pablo, la historia de Pablo también, cómo arranca, cómo termina. Un ser que en conocimiento era de lo más profesional que había, era un fariseo de fariseos, decía él mismo. Se sabía la ley más que nadie.
tenía 3 nacionalidades, sabía no sé cuántos idiomas. Una persona con poder, asesino, mataba por las convicciones que tenía. Así es su historia. Y tiene un encuentro divino y su vida da un giro de 180 grados. Esos primeros pasos de Pablo fueron un poco confusos para el resto de los discípulos, porque decían, no sé si es verdad, si es un plan, no sé si es que está haciéndose el cristiano para después agarrarnos y matarnos. Esa era la forma que tenía Pablo. Sin embargo, cada proceso en su vida lo llevó a escribir uno de los libros que hoy tenemos como fundamento, Romanos. Uno de los libros que explica nuestra vida como cristianos de la mejor forma posible. Cómo Dios utiliza un asesino, perseguidor de la iglesia, a terminar escribiendo una de las cartas más importantes de nuestra vida como cristianos. Porque el proceso, por más difícil que fue, lo llevó a que cada día su carácter fuera moldeado al carácter de Cristo. Los procesos son importantes. Es un proceso de transformación. Nos vamos transformando. Gálatas 2:20 dice: llegó al punto de declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, declarar eso es que la entendiste, es que la cachaste, pudiste entenderlo, pudiste entender que para Dios es más importante el proceso que la meta, porque la meta es Cristo, es claro. La meta es Cristo. La meta sabemos que es Cristo, pero para llegar allá es muy importante saborear y en medio de la aflicción, aún en medio de la aflicción, lograr disfrutar el proceso de lo que Dios quiere moldear en nuestra vida. Y es difícil porque nuestra carne, nuestros preconceptos, lo que se nos ha enseñado es que lo doloroso lo queremos pasar rápido. Vamos al doctor, le recetamos un medicamento, ya quiero estar bien. Hay algunos que están mal de la panza, de la barriga por acá. No, quiero estar ya bien, ya no quiero estar enfermo. Pero el Señor no tiene prisa. Él no está acelerado. Él nos mira y nos dice, tranquilo, mañana lo hacemos. No, quiero hoy. Señor, necesito pagar, necesito la plata ya. Y Él dice, tranquilo, estamos bien. ¿No? Y como que uno dice, no, Señor, tú lo estás viendo mal. Dale, tu tiempo está mal, el mío está bien, ¿me entiendes? Y comenzamos a tratar de convencer al Señor de que nuestra forma, de que nuestro proceso, no, mira que yo me tengo que casar a tal edad, tengo que tener familia para tal edad, el trabajo cuando tenga el trabajo, y ya empezás a hacer el plan tú. ¿Cuál es el proceso de Dios en nuestra vida? Hemos orado para entender su proceso en nuestra vida, sus pasos en nuestra vida. Pero más allá de eso quiero ir a lo que no controlamos. A esas cosas, porque tú dices, bueno, cuando uno plantea su plan es como que es más directo, pero cuando pasan esas circunstancias que uno no espera, ahí es donde tenemos que darle la gloria a Dios. Ahí es donde más tenemos que levantar nuestras manos y decir, Señor, no soy yo, sos tú, en mí. Pablo cachó la onda. Él la entendió muy clara. Y no fue tan lineal su ministerio. Él empezó su ministerio con toda la fuerza, la misma fuerza que tenía para asesinar, la misma fuerza que tenía para salvar, la misma pasión. Dice que si el Espíritu no lo frenaba, hasta que el Espíritu Santo no le decía que no, él no paraba. Y aún así como que medio se peleaba con él, ¿cómo que no? Tengo que predicar. ¿Qué me dice que no? Dicen que se acuerda de la historia cuando lo están bajando en una canasta, que estaba enojado, ¿viste? Bajó. Yo quiero seguir predicando, pero te van a matar, ¿no? Quiero seguir predicando. Desesperado. Sin embargo, sus cartas fueron mudando un poquito su carácter. Tú ves ya Romanos, ves sus últimas cartas con un amor, con una cobertura, con una gracia, con una pasión por las almas. Su carácter fue moldeado. Por otro lado, vemos el proceso del pueblo de Israel. Un proceso bastante interesante si vemos desde el origen. Un pueblo que fue creado para adoración. De la nada salió un pueblo en el desierto. Le decían el pueblo del desierto.
Y de repente ganaban guerras, con palos, piedras, con lo que fuera, a países, a naciones que se dedicaban a la guerra, que iban con bronce, que iban con armas afiladísimas, y ellos iban en el nombre del Señor. Su victoria era marcada por la presencia de Dios, no por sus capacidades. Sin embargo, el proceso del Señor, de Dios en su vida, fue intenso y largo. 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasaron en cárcel? Dice que desde Génesis hasta Éxodo pasaron alrededor de 400 años. O sea, ya la generación que estaba de esclavo no conocían a José del tiempo que pasó en esclavitud. Fueron liberados y ese proceso tan intenso del Señor. Pero algo que les quedó bien claro al pueblo de Israel es que sabían quién era su Dios. En medio del proceso, en medio de todos los errores que cometieron, entendieron que era parte del proceso de Dios. No veían cosas como tragedia. Por eso cuando Dios traía convicción, cuando Dios confrontaba al pueblo, que dicen, todos se ponían a llorar, todos rasgaban sus vestiduras, todos se arrodillaban pidiendo misericordia, porque entendían que habían fallado. Su proceso fue intenso con el Señor, pero eran el pueblo llamado el pueblo de Israel, el pueblo del Dios de Israel, el Dios de Israel, pueblo santo. Dios los saca de Egipto, les da libertad, y después de danzar se quejaron. O sea, celebraron, una vez celebraron, terminaron el party, se acabó la comida, estaba mejor en Egipto. El tiempo, la desesperación nos hace cometer tantos errores en los procesos. Cuando sacamos nuestra mirada del proceso del Señor, Dios los había liberado de la esclavitud. ¿Cómo, ahora uno piensa, ¿no? ¿Cómo conscientemente un pueblo entero piensa, ¿no? o una persona piensa, te sacaron de la cárcel y no, yo estaba mejor en la cárcel? ¿Cómo? A ver, lógicamente, ¿cómo pensamos eso? Cuando no entendemos los procesos del Señor, pensamos cualquier pavada. O sea, vemos cualquier cosa como posibilidad menos la de Dios. Dios nos abre la puerta así gigante y nosotros decimos, no, la ventana rota es más cómoda. Santiago 1, 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, siéntanse gozosos cuando estén en prueba. Todo lo opuesto a lo que mi carne dice. La carne me dice, quiero salir rápido de esto. Y Santiago, ahí Pablo le decía a Santiago, ten por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Qué le dice acá? Sabiendo que la prueba produce en vuestra fe paciencia. ¿Qué es lo que nos pasa? Somos impacientes. La prueba produce en nuestra fe paciencia. No son mis tiempos, son los tiempos de Dios. Él se va a hacer cargo. Descanso en su palabra, descanso en sus promesas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, o sea, perfectos y conscientes de la obra de Dios, sin que le falte cosa alguna. Porque la obra de Dios no es a media. Dios no es como que se olvida, y le dije esto, pero se me olvidó esto, vamos a ver cómo lo enganchamos en el camino. Dios no tiene plan B, siempre va a ser plan A. Dios dice, es que cometí un error en esta decisión. Dios fabrica plan A, es un especialista en hacer plan A. En su corazón no existe plan B para nuestra vida. Y todo esto tiene que tener un fruto y una madurez en nuestro corazón, en nuestro carácter. Tiene que llevarnos a dar frutos y a tener una madurez espiritual. Entender que dependemos de Dios. O sea, en lo bueno o en lo malo. En lo lindo o en lo feo. Jesús mismo pasó por proceso. Pasó por su proceso. Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento.
por nosotros. Ahora, yo los quiero dejar con esta palabra en Romanos, ¿no? Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, porque siempre leemos, ¿no? Para los que aman al Señor, todo obra para bien. Ahora, hay unas especificaciones ahí que siempre se nos olvida poner en la taza. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sí, amamos a Dios, pero esto funciona para los que siguen su propósito, conforme a su propósito, no al mío. Entonces, porque así es un mamey, así es fácil. Él cumple lo mío, yo hago lo mío. Pero esto es una relación. No es que él es mi sirviente y él hace y yo hago la mía. Es una relación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, y esta es la palabra complicada en la teología, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los procesos nos llevan a que esa imagen de Cristo crezca en nosotros. No vivo yo, vive Cristo en mí. Si en cada proceso nosotros podemos terminar, y aún en medio del proceso nosotros podemos declarar, no vivo yo, vive Cristo en mí. Esto es para gloria y honra del Padre. Esto es para su gloria. Y no como recitarlo como algo ritualístico. Porque si no, no pasa nada. Es de acá, es entender en nuestro corazón que cada cosa está dentro del propósito de Dios y que Él es el que hace la obra. ¿Cómo? No sabemos. Muchas veces no entendemos cómo Dios hace las cosas. Pero lo que sí entendemos es que lo va a hacer. No nos resistamos a los procesos. No querramos pasar rápido los procesos. Al contrario, atesorarlos, sacar el jugo lo más que puedas. Quebrantémonos delante del Señor. Confiemos en su propósito, confiemos en su proceso para nuestra vida. Yo como padre quiero que mis hijos estén cada vez mejor, no cada vez peor. Yo no causaría una enfermedad en mis hijos para que aprendan algo. Pero si están enfermos, quiero que les saquen el jugo. Y no sé que se enfoquen en la enfermedad, sino se enfoquen en el propósito de Dios. No es fácil. Ahora, siempre yo digo, fácil no es lo mismo que, ¿cómo se dice? Es fácil, no, es simple, pero no es fácil. Es simple, pero no es fácil. ¿Qué proceso estamos viviendo? ¿Qué proceso es el que estás? ¿Ves al Señor hoy en tu vida y en el proceso que estás teniendo? ¿O logras identificar ese proceso en la voluntad del Señor? ¿O sientes que parece que tu proceso va para un lado y lo que Dios te prometió va para otro? Porque Dios no se equivoca, puede ser que lo estemos viendo de un ángulo diferente a lo que Dios está queriendo hacer. ¿Cuál es nuestra reacción frente a ese proceso? ¿Cuál es nuestra reacción frente al Señor diciéndote esto le podemos sacar el jugo? No, Señor, yo no lo quiero vivir. Prefiero quedarme como estoy. Prefiero irme para Egipto. Duele mucho. No me gusta. Quiero que pase rápido. Dame anestesia. Entrégale al Señor tus procesos. Deja que Cristo crezca en ti. Señor, te damos gracias esta noche. Padre, queremos realmente alinearnos, Señor, contigo. Padre, muéstranos este proceso, Señor. En este proceso muéstranos